ahora vamos a ver cómo aplicamos esta parte de los gestores bibliográficos, pero en el día a día. Como tal, nosotros hablamos de tres fenómenos que denominamos las tres alfabetizaciones. Cuando nosotros hacemos la inmersión de cualquier persona a la comprensión y aprendizaje y uso o apropiación incluso de cualquier herramienta infotecnológica, en este caso de los gestores bibliográficos, lo que nosotros lo llevamos es por tres escalones. El primero de ellos es la alfabetización tecnológica, que es al menos conocer el hardware necesario para poder llevar a cabo una actividad. En este caso, bueno, la laptop, la computadora, el escritorio, el móvil, diferentes herramientas. Asociado a eso se da la segunda alfabetización, que ahora es la informática. La informática se va a concentrar en las herramientas propiamente, en el software, cómo se activan, utilizan, descargan, instalan los diferentes programas que nos van a permitir llevar a cabo la actividad. Y por último, la informacional. Esta corresponde a no solo saber la tecnología ni el programa, sino cómo se va a aplicar y cómo se va a utilizar de manera ética. Bueno, primero, la idea es que nosotros conozcamos cómo vamos a manejar la información. De ahí que como tal, herramienta de los gestores bibliográficos son unas herramientas básicas para el proceso de gestión de la información. Si en su momento yo les presenté que eran 6 herramientas de la gestión de la información, ahorita nada más abordamos una. Poco a poco vamos a ir presentando las demás en otros cursos, pero la idea es de que al menos el conocimiento básico de manejar esta herramienta ya lo posean. ¿Por qué? Esta les va a permitir trasladar la información que ustedes tengan en productos distintos. Y de ahí es que citar se convierte en algo esencial para la parte de la integridad académica. La integridad académica como tal es el hecho de que nosotros respetemos los derechos de autor de otras personas que eventualmente escribieron textos en los que nosotros nos basamos para realizar nuevo conocimiento o realizar investigaciones. Ahora bien, la primera parte, como les mencioné, es dar crédito. Después también, si nosotros tenemos un texto que elaboramos a partir de otros documentos, también es posible y es necesario brindarles la oportunidad a los lectores de este documento de que ellos vayan a la fuente directa, la consulten y puedan decir si están de acuerdo o no. Esto es un elemento crucial para las personas cuando están haciendo las tesis. Cuando están haciendo las tesis, puede en un documento o en un artículo venir diferentes fuentes. Y si te vas a las fuentes iniciales, puede que el mismo autor del artículo que tú leíste no haya comprendido de todo la fuente primaria y que al tú leer la fuente primaria obtengas más conocimiento del inicial. Luego, también algo muy importante es que hagamos mucho énfasis de irse a las fuentes directas, porque en muchas ocasiones se cita una idea asumiendo que es del autor y no que fue una referencia a otro autor. Eso es como tener mucho cuidado en cuanto a la parte ética de darle crédito a la persona original. Bueno, la otra, el que una persona utilice citas en todos sus trabajos académicos, al final lo que permite es dar cuenta de su propia integridad dentro de su trabajo. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que está respondiendo a los códigos éticos en relación a la academia, en relación a la investigación y cuanto más en la parte de la docencia. ¿Esto por qué se utiliza? Bueno, el hecho de que nosotros trabajemos con la parte de las citas, las referencias, las bibliografías, es precisamente que hay un subtexto, por decirlo así, que deriva de algo que nosotros denominamos intertextualidad. Es decir, nosotros al conocer las diferentes citas y referencias en las que se basó una persona para escribir un nuevo documento, ya sea una tesis, un artículo, etcétera, un ensayo, incluso algo tan sencillo como los ensayos que a veces pedían en la preparatoria o en la licenciatura, nos permite de dar cuenta de cuáles fueron los elementos que consideró para el análisis, para la descripción, incluso para elementos metodológicos, y a partir de eso podemos identificar tal vez un poco cómo fue el proceso mental de interpretación del propio texto. Si nosotros no contamos con estas citas y referencias, va a ser prácticamente imposible que
nosotros pudiéramos comprender de dónde surgieron sus primeras ideas, cómo fue su proceso de elaboración. Una vez que ya tenemos esto, al nosotros tenerlo incluido dentro de la obra propia, si nosotros diferimos del autor, podríamos, volvemos a lo mismo, irnos a las fuentes originales y recuperar la esencia del tema. Asociado a esto tenemos que en muchas ocasiones los documentos, antes de pasar, incluso a veces, a la publicación, y debe de ser como una regla en los procesos editoriales, se tratara de un libro, se tratara de un artículo o de cualquier documento científico, pasan por un análisis discursivo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos con puntos y comas cada uno de los elementos que envuelven al texto, podríamos identificar ciertos elementos básicos. La primera, obviamente ya dimos reconocimiento a otros autores. Después también podemos identificar si un autor está tendiente a una alineación metodológica o disciplinar. Por ejemplo, vamos a poner en el caso de la salud, ¿no? Salud puede tener una visión de la medicina social, otra de la medicina comunitaria, otra de la salud pública propiamente. Entonces, nosotros cuando identificamos las fuentes que citó el autor de ese texto, podríamos identificar hacia qué tendencias está yendo, ¿no? Y ya podríamos deducir cuáles van a ser hasta sus posibles conclusiones y análisis. Otro de los puntos es de que normalmente las personas que están haciendo las publicaciones se autoconsideran, no podríamos denominarlo abiertamente que todo el mundo lo considere, pero se autoconsideran voces expertas en la materia. Ya cuando nosotros además analizamos factor de impacto, número de citas, número de referenciaciones al documento que estamos utilizando, sí podríamos decir que fuera una voz experta porque muchas otras personas están utilizando su documento como una referencia para poder dilucidar o comprender hasta a la profundidad el tema que están investigando. Otro punto importante es que nos permite conocer qué tanto realmente se profundizó en la disciplina o en el tema que se investigó. Porque si nos damos cuenta que sean citas demasiado recientes, que no están tan relacionadas o que hacen solamente revisiones genéricas o las scope reviews también, podríamos decir que no fue una investigación tan profunda, tan detallada en relación al tema, a menos que la intención esa fuera la intención del documento. Otros elementos adicionales es que buscamos que por lo regular, ya sea en un ensayo, en un artículo, una tesis o cualquier otro documento, al menos en la sección de marco teórico, antecedentes, marco conceptual, sí se haga una síntesis de lo que hay existente sobre la disciplina o sobre el tema. Asimismo, buscamos que para la sección de discusión o para las conclusiones procuremos actualizar el tema. Entonces, tan solo con analizar las citas que se están especificando en cada uno de los apartados, podríamos ver qué tan nuevo, qué tan antiguo es un tema de estudio propiamente, qué tanto se ha profundizado en él y si hay muchos elementos que deberíamos de considerar al momento de juzgar al final de mi documento. Otro de los puntos es que cuando nosotros creamos nuevos conocimientos, que en teoría debería de ir más decantado en la sección de discusión, resultados y conclusiones, tendrían que formularse ideas propias. Pero si nosotros, al momento de someter el documento a un elemento, bueno, a alguna herramienta de detección de plagio, identificáramos que tal vez alguna de las citas no fue incluida, entonces pondríamos incluso en duda si en realidad se generó nuevo conocimiento o no. Otro de los puntos es que nosotros podríamos identificar, a partir solamente de las citas, la bibliografía y las referencias, si realmente la persona al momento de hacer el texto tomó en consideración o hizo una evaluación crítica de la propia literatura que leyó antes de hacer el documento final. Porque en muchas ocasiones puede pasar que el estudiante no haga, o bueno, el estudiante, el doctor, el que esté en proceso de posgrado, no haga
una revisión detallada y solamente cite por citar. Entonces, ahí tendríamos que abordar problemas de que en esa persona no se está desarrollando propiamente el pensamiento crítico. Cumple con el requisito de citar, pero no lo hace de manera pertinente o adecuada. Además, una vez que ya tenemos toda la cantidad de fuentes de información, tenemos que también saber juzgar esa información y juzgar sus fuentes. Porque si dentro de las referencias nosotros observamos que, por ejemplo, utiliza más medios informales, páginas vamos a poner como Wikipedia, que a pesar de que ahorita ya hay un trabajo editorial detrás de, finalmente es una síntesis que puede ser corregida por cualquier persona y no sabemos 100% qué tan fidedigna es su información. Tendríamos que contrastarlo con su sección de referencias para decir, bueno, fue una fuente confiable la que sustenta este apartado. Pero si vemos que nuestro estudiante de repente todas sus ideas salieron, por ejemplo, de Medline, de Wikipedia, que al final son síntesis, entonces fue muy superflua su revisión y probablemente nada más lo hizo de una manera general, ¿no? Nada más por completar. En el caso de las investigaciones ya propiamente, lo que les mencionaba un poquito va relacionado al inicio. Nosotros podemos ver las tendencias en investigación. Por ejemplo, si de repente ubicamos que en las bibliografías solamente hay documentos citados de los últimos 5 años, no está mal si el tema que se está trabajando es algo relativamente innovador. Si nosotros en un texto o en un documento más amplio estamos evaluando también el estado del arte o un análisis general de un tema, vamos a suponer hipertensión. En el caso de hipertensión podemos tener documentos casi desde que inicia la medicina y muchísimo más atrás. Y si la persona tal vez no hizo referencia en los antecedentes a documentos más antiguos, ya tendríamos que visualizar si al menos incluyó una revisión histórica. Ok, con esos panoramas también podríamos ver si a partir de los nuevos textos que se están incluyendo, vamos a pensar de los últimos 3 años o del último año, hay la posibilidad del surgimiento de una nueva disciplina o área específica de investigación. Vamos a pensar que ahorita, con el auge de la inteligencia artificial, ya hay posibilidad de utilizar la inteligencia artificial prácticamente en cualquier área de conocimiento, con sus asegúnes o especificaciones, pero la posibilidad está, ¿no? Entonces, si nosotros observamos que hay una disciplina emergente, ese documento, al conjuntar las ideas pasadas y las más actuales, van a permitir crear un nuevo cuerpo de conocimiento. Y eso sería la mayor valía de todo un documento porque está logrando eso, ya pasar de la gestión de la información a la gestión del conocimiento. Y posiblemente, si nosotros observamos dentro de las propias referencias, citas a documentos de otras disciplinas que no sean propias, por ejemplo, del área de la salud, sino que de repente encontramos elementos de ciencias sociales o elementos de ingeniería. Entonces, probablemente el documento que nosotros estamos analizando es un intermedio, como algo similar a la investigación translacional. Todos estos elementos, ¿por qué es importante que ustedes como docentes y como investigadores lo conozcan? Bueno, eventualmente nosotros somos el modelo a seguir de todos nuestros estudiantes. Si nosotros somos el modelo a seguir, nosotros tenemos que, como bien mencionaban al inicio, estar más actualizados en relación a diferentes herramientas, a diferentes estrategias. ¿En cuáles estrategias en la actualidad se está utilizando mucho esta complementación de las herramientas infotecnológicas? Van a ser las siguientes. Algunas de ellas ustedes ya seguro las conocen, otras, dependiendo del área de expertise de cada quien, va a ser que sea más propicio utilizar una u otra, pero, por ejemplo, podemos empezar con herramientas, por ejemplo, quienes enseñan en el caso de, sobre todo preparatoria y secundaria,
en el caso de en universidad, pues la de iniciación universitaria, sería mucho esta parte de utilizar la indagación o el aprendizaje basado en indagación. Es decir, no se les pide de una forma tan estructurada elaborar, por ejemplo, un protocolo de investigación, sino solamente el esqueleto básico, ¿no? De introducción, desarrollo, conclusiones, de un tema general que ellos estén interesados en identificar. Eso puede evolucionar, ahora sí, a la implementación de diferentes protocolos o un método específico como el método científico para desarrollar textos basados en investigación ya propiamente. Posterior a eso, y este sirve, el de investigación sirve muchísimo para ciencias básicas. Otro que puede ser utilizado tanto en ciencias sociales, básicas e incluso en algunas ocasiones clínicas, sobre todo cuando están viendo elementos de complejidad, es el aprendizaje basado en proyectos. El otro, que es ya como un salto cuántico, porque el aprendizaje basado en retos ya implicaría utilizar no solamente la información que yo investigué, sino materializarla en un proyecto de índole que va a intervenir en una comunidad, en un problema específico, y después de eso, toda mi experiencia la documento como si fuera en una bitácora y la puedo transmitir o difundir, es decir, a través de redes sociales, un video, una publicación, yo decido el método, ¿no? Pero es desde la investigación de antecedentes hasta la presentación de los resultados. Luego también tenemos un intermedio de estos, que podría ser el aprendizaje basado en problemas. Y secundario, el aprendizaje basado en problemas, que sí, la búsqueda de información es para solucionar el problema que se está planteando. También tenemos ahora el aprendizaje basado en casos, sobre todo para las asignaturas propiamente clínicas o que son casos, pero a nivel poblacional. Cualquiera de las dos opciones la tenemos de que identificamos toda la información del paciente, buscamos tal vez cuál es la pregunta de investigación clínica, que tratamos de buscar evidencia para responderla, resolverla, ya sea un proceso diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación, de pronóstico, y damos una respuesta basada en evidencia científica, pero después de que ya hicimos una recolección de fuentes suficiente para poder dar la pauta específica. Y por último, tenemos la investigación o el aprendizaje basado o centrado en el paciente o en la persona. Se pueden utilizar como sinónimo, dado que ahora sí ajustamos este enfoque biopsicosocial que en teoría todas las ciencias de la salud deben de poseer, pero ahora ya identificamos, por ejemplo, determinantes sociales, factores psicológicos, factores sociales, factores biológicos, obviamente, los encadenamos, buscamos información que responda a cada una de nuestras dudas y ahora sí ofrecemos un plan integral de atención al paciente o a la persona en relación a sus necesidades, pero lo hacemos con base en diferentes fuentes de información que sustenten cada una de nuestras pautas de manejo. Esos son algunos ejemplos de cómo ustedes podrían utilizar no solamente la parte de que ellos investiguen en libros, sino que también busquen fuentes de información confiables para responder a cada uno de los interrogantes que se le planteen en los diferentes tipos de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, igual de les voy a compartir un pequeño artículo en el aula y ya con eso pues estaríamos ahora sí por concluido nuestro microtaller. Ya nada más faltaría que ustedes completaran las actividades que corresponden a Zotero y eso sería todo.